Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El proyecto de Surfside ayudará a embellecer y a bajar la presión que existen en otras playas. Sentido homenaje realiza el Consulado Dominicano al reconocido Carlitos. En Perú se están registrando sismos y vientos que están arrasando con todo a su paso. Sasha Figueroa no cantará más junto a su grupo musical Tsunami. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bueno, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer el ministro de Turismo, Otmar Oduber, junto a representantes del Departamento de Obras Públicas y otros departamentos, tuvieron una rueda de prensa en la cual indicaron que el embellecimiento del área de Surfside buscará darle una mejor impresión a los visitantes. Asimismo, indicaron que este proyecto ayudará a aliviar la presión que hay en otras playas. En el área de Surfside hay trabajos andando en full movimiento. Durante la conferencia de gobierno que se llevó a cabo anteriormente, estuvo el ministro Otmar Oduber y contratistas encargados con este proyecto. El mandatario explicó que hay un plan integral para atacar el problema y la ocupación que hay en nuestras playas. La conexión entre el Linear Park 1 y 2 en este momento ya está. Más de 2 millones de florines fueron invertidos para todo el proyecto. Hay un kiosco como punto de sostén para crear un área donde se le dé facilidad a la visita tanto y bajar la presión en otras áreas. El ministro Otmar Oduber explicó que los socios de la construcción son importantes porque ellos tienen que ver también con el arreglo del producto de Aruba. En Arashi también están ocupados con un proyecto de 700.000 florines y los turistas allí también podrán recibir un punto de sostén. Con este embellecimiento del área de Surfside se pretende que los turistas tengan una bonita impresión cuando circulen por este lugar. En Aruba se está presentando una situación tensa entre el padre de una parroquia y el grupo número 7. El señor Jairo Maduro entregó una denuncia sobre textos de amenaza que supuestamente el grupo de 7 le había entregado. La situación es que el padre se refiere a la falta de respeto que este grupo, llamado Grupo de 7, se ha referido a su persona, quienes hasta lo calificaron de pedófilo. Las opiniones no se han hecho esperar y muchos concuerdan en que el padre Jairo Maduro no debería inmiscuirse en asuntos políticos, a lo que él mismo ha enfatizado que no tiene ninguna afiliación política. El padre Jairo Maduro en su predicación el fin de semana captó la atención de muchos fieles católicos con un mensaje fuerte. Después de recibir diferentes textos de amenaza el viernes en la mañana desde el grupo de 7, él decidió, después de avisarle al obispo sobre los textos y consultar con él, hacer una denuncia al público para lo que está pasando. El grupo de 7, por medio de su miembro Chelito Direx, envió diferentes amenazas para el padre Jairo, según un medio de comunicación local, acusando al religioso católico romano hasta de actos de pedofilia. Ellos le dejaron saber al padre Jairo que saben de una familia de Curacabay y están recopilando información contra este personaje. El padre Jairo siguió describiendo cómo el grupo de personas totalmente desorbitadas, sin respeto, creen que pueden arrastrar e insultar a las personas a su antojo, pero que él no tiene miedo ya que hizo una denuncia contra ellos en la policía. Muchos han dado sus comentarios a través de medios de comunicación indicando que el padre Jairo Maduro debería no inmiscuirse en política ni mezclar esta última con la religión, a lo que el mismo padre indicó que él no está a favor de ningún partido político. Y en la reciente celebración de independencia de la República Dominicana en Aruba, un personaje muy querido por todos en la isla recibió un reconocimiento muy especial por parte del Consulado Dominicano, quienes quisieron dejarle un mensaje claro a quien conocemos como Carlitos, de que sin importar sus quebrantos de salud, él es una persona importante para la comunidad. Por sus años de apoyo y ser un superviviente que Dios permitió estuviera para decirnos: se puede, por darnos ejemplo de perseverancia, entrega y amor, reconocemos su apoyo al fomento de la cultura,
al servicio de la comunidad dominicana y al pueblo de Aruba. El Consulado General Dominicano en Aruba les reconoce con sentimiento de alta consideración y agradecimiento al señor Carlos Manuel Duval Sierra, Carlitos. Buenos días para todo el mundo. Gracias por venir aquí y que Dios me lo bendiga y que viva la República Dominicana. Amén. Carlitos, quien es un joven dominicano que toda la isla de Aruba conoce, recibió un sentido homenaje en la reciente celebración de los 171 años de independencia de República Dominicana que se realizaron en la Plaza Juan Pablo Duarte. Allí, por manos de la cónsul dominicana, Carlitos, a pesar de su condición de discapacidad y de no poder pronunciar con claridad su discurso, agradeció el gesto que le realizaron. Este joven que tras accidentarse y por poco perder la vida, es un ejemplo de superación. Siempre con una sonrisa en su rostro, demuestra que sin importar la condición, la vida siempre nos dará lo mejor. Y por todo el amor que tienen para él y la consideración. Muchas gracias, lo amo de corazón, de lo más profundo de mi alma. Damos inicio a nuestra ronda internacional. Iniciamos en Venezuela, donde la Cancillería dio a conocer al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos los detalles de las medidas anunciadas por el presidente Maduro, que incluyen la exigencia de visa a los ciudadanos de ese país. Hola, buenas tardes. En esta sede de Cancillería de la Casa Amarilla se celebró este encuentro entre el encargado de negocios de la Embajada norteamericana, Lee Clenny, y la canciller de la República, Delcy Rodríguez, en el que se notificaron los alcances de las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado sábado. 4 anuncios hizo el presidente Maduro. Solicitó reducir el número de funcionarios de la embajada estadounidense, exigió notificar al gobierno de todas las reuniones que tengan en el país diplomáticos de Estados Unidos. Además, anunció una lista de sanciones para estadounidenses considerados por el gobierno como violadores de derechos humanos y argumentó razones de seguridad para tomar una última decisión. Implantar un sistema de visado obligatorio a todo estadounidense que quiera ingresar a Venezuela. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que dio un plazo a la embajada estadounidense para reducir el número de funcionarios acreditados en el país, que actualmente supera más de 100 personas. En lo que respecta a la adecuación a un número de 17 funcionarios, con lo que debe funcionar la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, bueno, se le dio un tiempo de 15 días. Agregó que la medida de visado obedece a un tema de reciprocidad y evitó referirse a la lista de sancionados por el gobierno de Maduro, como los congresistas Marcos Rubio y Bot Meléndez, quienes han reaccionado en las últimas horas en sus cuentas de Twitter. Seguiré trabajando en contra de los abusos a los derechos humanos en Venezuela, aunque me prohíban viajar allí. La canciller anunció que en horas de la tarde publicará cuándo entrará en vigencia los requerimientos de visado para los estadounidenses que quieran ingresar a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió hoy con 100 empresarios españoles y les garantizó reglas de juego claras para la inversión. Dijo que hay muchas empresas que pagan muy poco y la idea de una reforma estructural es que paguen más ahora estas que ahora tributan menos. Luis Eduardo Maldonado de Noticias Caracol nos envió este informe. El presidente Juan Manuel Santos sorprendió a los asistentes a un foro de paz en Madrid con una propuesta que busca agilizar la negociación con la guerrilla de las FARC. El envío a Cuba de una comisión de 5 generales y un almirante encargados de tocar temas cruciales para firmar la paz con este grupo guerrillero. Ha dicho el presidente que los temas son desarme, desmilitarización y reintegración. Y ha señalado además que su gobierno no va a cometer el error de gobiernos pasados que no tuvieron en cuenta a los militares cuando hablaban con la guerrilla. ¿Quién mejor que los propios combatientes, los militares, los que estén señalando el camino para ver cuál es la mejor forma de negociar un cese al fuego definitivo? Y en una cena de gala acá, en el Palacio Real, el rey Felipe VI ha dicho que la actitud del presidente es valiente al buscar la paz para Colombia y ha dicho que está dispuesto a apoyar a nuestro país en lo que consideren necesario.
Sabéis, señor presidente, que contáis con todo el apoyo de España para ese noble propósito, ahora y en el momento de la construcción de la paz, meta prioritaria de nuestra cooperación en Colombia desde hace años. En la cena de honor, el rey Felipe VI dijo que está seguro de que la visa Schengen, requisito que exigen para que los colombianos puedan llegar a varios países europeos, desaparecerá. Desde Madrid, España, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol.